Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy vamos a iniciar una serie de 2 programas sobre 2 temas que están muy relacionados, a la vez muy solicitados por ustedes y que todo el mundo coincide que van a ser de importancia capital para el futuro de nuestra civilización del planeta Tierra. ¿Qué vamos a hacer? En esta primera semana vamos a hablar de superordenadores, qué cosas son, si es lo mismo que una supercomputadora y qué consecuencias va a tener eso en la concreta, como se dice, para nuestra vida cotidiana o para nuestro futuro. Superordenadores en la primera semana. Ahí hay varios subtemas, no crean que es tan sencillo como nada más hablar de los superordenadores o la supercomputadora. Solo le digo que Internet está colado ahí, es uno de los temas. Y la próxima semana vamos a hablar, sí, de la famosa inteligencia artificial a la cual hemos dedicado ya 4 programas de distinta manera. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a centrar nuestro programa la próxima semana? En una demostración práctica, concreta, específica de cómo funciona hoy la inteligencia artificial con cualquiera de nosotros que interactúe con ella, para que se tenga una mejor idea y a partir de ahí, bueno, todo el complemento que lleva eso. ¿Le interesa el tema? Pues acompáñeme esta semana y la próxima. Y para acompañarnos, por suerte para nosotros, queremos dar la bienvenida esta primera semana y la próxima también al matrimonio favorito de Pasaje a lo Desconocido. Ya ustedes los conocieron precisamente hablando de este tema. Así que voy. Ambos son doctores, profesores de la Facultad de Cibernética y Matemática de la Universidad de La Habana. Son 2 mentes muy brillantes y a la vez un matrimonio. Pero como entre marido y mujer nadie se debe meter, como decía Consuelo, mira para allá, aquí están. Y yo voy a dejar que ustedes se presenten, quién primero, quién después, y digan todo lo que consideren. Eso es un problema de ustedes. ¿Quién presenta, quién dice? A ver. Yo soy Zuilán Esteves, soy jefa de Departamento de Inteligencia Artificial y Sistemas Computacionales de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana. Y él, Alejandro Piá. Gracias. Vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad de Matemática y Computación. Y profesor también, no solo es administrativo. Pero ahí hubo no, en eso no se metan, hubo un indicio ahí, pero no, dejen eso tranquilo. Vamos a concentrarnos en superordenadores, ¿puede ser? Yo les quiero proponer algo. Tenemos un documental que es una especie de, quizás incompleto, como casi todos los resúmenes históricos de la evolución de las computadoras u ordenadores, que por cierto no sé si es decir lo mismo ordenador que computadora, es lo mismo. Se puede decir indistintamente superordenador que supercomputadora. Si piensas que es femenino o es masculino. No, pero me refiero al contenido de qué cosa es una supercomputadora y qué cosa es un superordenador. Más allá de eso, eso es válido también y muy correcto, pero me refería a eso. Entonces, si están de acuerdo, vamos a ver primero este documental, regresamos y recuerden la regla de oro. No pueden repetir, sino complementar u opinar sobre lo que vamos a ver a continuación. ¿Les parece bien? Perfecto. ¿Usted está de acuerdo? Perfecto. No, si usted no está de acuerdo, no se ve el documental. ¿Está de acuerdo? Ya. De acuerdo. Entonces, con el consentimiento mutuo y consensuado de ambos, vamos al documental. Las generaciones de computadoras desde el comienzo de su uso hasta la actualidad son 6, aunque algunos autores las cifran en solo 5. Desde su invención, estas máquinas han ido reduciendo su tamaño, incorporando procesadores y aumentando enormemente sus capacidades. Primera generación. La primera generación de computadoras, la inicial, se extendió entre 1940 y 1952, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. En esta época aparecieron las primeras máquinas de cálculo automático, basadas en los tubos al vacío y la electrónica de válvulas. Los expertos de la época no confiaban demasiado en la extensión del uso de las computadoras. Según sus estudios, con solo 20 de ellas se iba a saturar el mercado de Estados Unidos en el ámbito del procesamiento de datos. Historia. Aunque la primera computadora fue la alemana Z1, en general se considera a ENIAC,
siglas de Electronic Numerical Integrator and Computer, como la que marcó el inicio de la primera generación de este tipo de máquinas. La ENIAC era una computadora completamente digital, por lo que todos sus procesos y operaciones se ejecutaban mediante lenguaje máquina. Fue presentada al público el 15 de febrero de 1946 tras 3 años de trabajo. Para ese momento, la Segunda Guerra Mundial ya había finalizado, por lo que el objetivo de las investigaciones sobre computadoras dejaron de estar centrados completamente en el aspecto militar. A partir de ese momento, se buscó que las computadoras pudieran atender las necesidades de la empresa privada. Las investigaciones posteriores dieron como resultado a la sucesora de la ENIAC, la EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer. La primera computadora que llegó al mercado de manera general fue SALI en 1951. Al año siguiente, la UNIVAC fue utilizada en el recuento de votos de las elecciones presidenciales estadounidenses. Solo 45 minutos fueron necesarios para tener los resultados. Características. Las primeras computadoras utilizaban tubos de vacío para los circuitos, así como tambores magnéticos para la memoria. Los equipos eran enormes, hasta el punto de ocupar habitaciones enteras. Esta primera generación necesitaba una gran cantidad de electricidad para funcionar. Esto no solo encarecía su uso, sino que provocaba una enorme generación de calor que provocaba fallos puntuales. La programación de estas computadoras se realizaba en lenguaje máquina y solo podían conseguir que se resolviera un programa en cada ocasión. En esos momentos, cada nuevo programa necesitaba de días o semanas para ser instalado. Los datos, por su parte, se introducían con tarjetas perforadas y cintas de papel. Aunque IBM ya había presentado algunos modelos anteriormente, la IBM 701 de 1953 fue el primero que se convirtió en un éxito. Al año siguiente, la compañía presentó nuevos modelos que añadían un tambor magnético, un mecanismo de almacenamiento masivo. Segunda generación. La segunda generación, que comenzó en 1956 y se prolongó hasta 1964, se caracterizó por la incorporación de transistores en sustitución de las válvulas de vacío. Con esto, las computadoras redujeron su tamaño y su consumo eléctrico. Historia. La invención del transistor fue fundamental para el cambio de generación en las computadoras. Con este elemento, las máquinas pudieron hacerse más pequeñas, además de necesitar una menor ventilación. A pesar de eso, el costo de producción seguía siendo muy alto. Los transistores ofrecían un rendimiento muy superior al de los tubos de vacío, algo que también hacía que las computadoras presentaran menores fallos. Otro gran avance que se produjo en esta época fue la mejora de la programación. En esta generación apareció el COBOL, un lenguaje informativo que, cuando se comercializó, representó uno de los avances más importantes en cuanto a la portabilidad de programas. Esto significaba que cada programa podía usarse en diversas computadoras. IBM presentó el primer sistema de disco magnético, denominado RAMAC. Su capacidad era de 5 megabytes de datos. Características. Además del gran avance que representaron los transistores, las nuevas computadoras también incorporaron redes de núcleos magnéticos para el almacenamiento. Por primera vez, las computadoras podían almacenar las instrucciones en su memoria. Estos equipos permitieron que se dejara atrás el lenguaje máquina para empezar a usar lenguajes simbólicos o de ensamblaje. Aparecieron así las primeras versiones del Fortran y el COBOL. El invento, en 1951, de la microprogramación por parte de Maurice Wilks representó que el desarrollo de la CPU se simplificara. Tercera generación. La invención del chip o circuito cerrado por parte de los estadounidenses Jack X. Kilby y Robert Noyce revolucionó el desarrollo de las computadoras.
Se inició así la tercera generación de estas máquinas, que comprendió entre 1964 y 1971. Historia. La aparición de los circuitos integrados supuso una revolución en el campo de las computadoras. La capacidad de procesamiento aumentó y además se redujeron los costes de fabricación. Estos circuitos o chips estaban impresos en pastillas de silicio a las que se añadían pequeños transistores. Su implantación representó el primer paso hacia la miniaturización de las computadoras. Además, estos chips permitieron que el uso de las computadoras fuera más integral. Hasta ese momento, estas máquinas se diseñaban para las aplicaciones matemáticas o para los negocios, pero no para ambos campos. Los chips permitieron flexibilizar los programas y que los modelos se estandarizaran. Fue IBM la compañía que lanzó la computadora que inició esta tercera generación. Así, el 7 de abril de 1964 presentó la IBM 360 con tecnología SLT. Características. A partir de esta generación, los componentes electrónicos de las computadoras se integraron en una sola pieza, los chips. En el interior de estos se colocaban condensadores, diosos y transistores que permitían aumentar la velocidad de carga y reducir el consumo energético. Además, las nuevas computadoras ganaron en fiabilidad y flexibilidad, así como la multiprogramación. Los periféricos se modernizaron y aparecieron mini computadoras con un coste mucho más asequible. Cuarta generación. La siguiente generación de computadoras, entre 1971 y 1981, estuvo protagonizada por las computadoras personales. Poco a poco, estas máquinas empezaron a llegar a los hogares. Historia. Los miles de circuitos integrados dentro de un solo chip de silicio permitió que aparecieran los microprocesadores, principales protagonistas de la cuarta generación de computadoras. Las máquinas que en los años 40 llenaban una habitación redujeron su tamaño hasta solo necesitar una pequeña mesa. En un solo chip, como el caso del Intel 4004-1971, cabían todos los componentes fundamentales, desde la unidad de memoria y procesamiento central hasta los controles de entrada y salida. Este gran avance tecnológico dio como su principal fruto la aparición de las computadoras personales o PC. Durante esta etapa nació una de las compañías más importantes en el campo de la informática, Apple. Su nacimiento se produjo después de que Steve Wozniak y Steve Jobs inventaran en 1976 la primera microcomputadora de uso masivo. IBM presentó su primera computadora para uso doméstico en 1981 y Apple lanzó el Macintosh 3 años más tarde. La potencia de procesamiento y otros avances tecnológicos fueron claves para que estas máquinas comenzaran a conectarse entre sí, lo que acabaría dando lugar a Internet. Otros elementos importantes que aparecieron en esta fase fueron el GUI, el ratón y los dispositivos de mano. Características. En esta cuarta generación, las memorias con núcleos magnéticos fueron reemplazadas por las de chip de silicio. Además, la miniaturización de los componentes permitió integrar muchos más dentro de esos chips. Además de los PC, en esta fase también se desarrollaron las denominadas supercomputadoras, capaces de realizar muchas más operaciones por segundo. Otra característica de esta generación fue la estandarización de las computadoras, especialmente de los PC. Además, empezaron a fabricarse las llamadas clones, que tenían un menor coste sin perder funcionalidades. Como se apuntaba, la reducción de tamaño fue la característica más importante de la cuarta generación de computadoras. En buena parte, esto se consiguió gracias al uso de microprocesadores, VLSI. Los precios de las computadoras comenzaron a caer, lo que permitió que llegaran a más hogares,
Quinta generación. Para algunos autores, la quinta generación de computadoras se inició en 1983 y llega hasta la actualidad. Otros, en cambio, mantienen la fecha de comienzo pero afirman que finalizó en 1999. Historia. La quinta generación de computadoras tuvo su inicio en Japón. En el año 1981, ese país asiático comunicó sus planes para desarrollar computadoras inteligentes que pudieran comunicarse con los seres humanos y reconocer imágenes. El plan presentado preveía actualizar el hardware y añadir sistemas operativos con inteligencia artificial. El proyecto japonés se prolongó durante 11 años, pero sin obtener los resultados que deseaban. Finalmente, las computadoras solo evolucionaron dentro de los parámetros ya existentes, sin que se pudiera incorporar la inteligencia artificial. A pesar de eso, otras compañías siguen intentando que la inteligencia artificial pueda incorporarse a las computadoras. Entre los proyectos en marcha se encuentran los de Amazon, Google, Apple o Tesla. El primer paso se ha realizado en los dispositivos domésticos inteligentes, que buscan integrar todas las actividades en las casas o los coches autónomos. Además, otro de los pasos que se pretende dar es otorgar a las máquinas la posibilidad de autoaprender basándose en la experiencia adquirida. Aparte de estos proyectos, durante la quinta generación se generalizó el uso de portátiles o laptop. Con ellos, la computadora dejaba de estar fija en una habitación, sino que puede acompañar al usuario para ser utilizada en todo momento. Características. El proyecto japonés para construir computadoras más avanzadas y la fabricación de la primera supercomputadora que trabajaba con procesos paralelos marcaron el inicio de la quinta generación. A partir de ese momento, las computadoras pudieron realizar nuevas tareas, como la traducción automática de idiomas. Igualmente, el almacenamiento de la información empezó a ser medida en gigabytes y aparecieron los DVD. En cuanto a la estructura, las computadoras de la quinta generación integraron en sus microprocesadores parte de las características que antes estaban en la CPU. El resultado ha sido la aparición de computadoras altamente complejas. El usuario, además, no necesita tener ningún tipo de conocimiento de programación para utilizarlas. Para resolver problemas de gran complejidad, solo basta con acceder a unas pocas funciones. A pesar de esa complejidad, la inteligencia artificial aún no está incorporada a la mayoría de las computadoras. Se han presentado algunos avances en la comunicación mediante el lenguaje humano, pero el autoaprendizaje y la autoorganización de las máquinas es algo que todavía se está desarrollando. Por otra parte, el uso de los superconductores y el procesamiento paralelo permite que todas las operaciones puedan realizarse a mucha mayor velocidad. Además, el número de tareas simultáneas que puede manejar la máquina ha crecido mucho. Sexta generación. Como se ha señalado anteriormente, no todos los expertos están de acuerdo en la existencia de una sexta generación de computadoras. Para este grupo, en la actualidad todavía se estaría utilizando la quinta generación. Otros, en cambio, señalan que los avances que se están ahora realizando son lo suficientemente importantes para que formen parte de una nueva generación. Entre esas investigaciones destaca la que se desarrolla sobre la que está considerada el futuro de la informática, la computación cuántica. Historia y características. La investigación sobre tecnología se ha mantenido imparable en los últimos años. En el ámbito de las computadoras, la tendencia actual es tratar de incorporar circuitos de aprendizaje neuronal, una especie de cerebro artificial. Esto implica la fabricación de las primeras computadoras inteligentes. Una de las claves para lograrlo está en el uso de los superconductores. Esto permitiría una gran reducción en el consumo eléctrico y, por lo tanto, una menor generación de calor. Los sistemas serían, de esta forma, casi 30 veces más potentes y eficaces que los actuales.
Las nuevas computadoras se están fabricando con una arquitectura vectorial y ordenadores, además de con chips de procesadores especializados para realizar tareas determinadas. A esto hay que unir la implantación de sistemas de inteligencia artificial. Sin embargo, los expertos consideran que todavía es necesario investigar mucho más para lograr los objetivos. El futuro, según muchos de estos expertos, será el desarrollo de la informática cuántica. Esta tecnología marcaría de manera definitiva la entrada a una nueva generación de computadoras. Computación cuántica. Las empresas tecnológicas más importantes como Google, Intel, IBM o Microsoft llevan ya unos años intentando desarrollar los sistemas de computación cuántica. Este tipo de computación tiene características distintas al de la informática clásica. Para empezar, está basada en el uso de qubits, que combina ceros y unos en lugar de bits. Estos últimos también usan esos números, pero no pueden presentarse a la vez. La potencia que ofrece esta nueva tecnología va a permitir dar respuesta a problemas hasta ahora irresolubles. Modelos destacados. La empresa D-Wave System lanzó en 2013 su computador cuántico D-Wave 2 2013, considerablemente más rápida que las convencionales y con un poder de cálculo de 439 qubits. A pesar de ese avance, no fue hasta 2019 cuando apareció la primera computadora cuántica de uso comercial. Se trató del IBM Q System One, que combina la computación cuántica con la tradicional. Esto le ha permitido ofrecer un sistema de 20 qubits, destinado a ser utilizado en investigación y en los grandes cálculos. El 18 de septiembre del mismo año, IBM anunció que pensaba lanzar pronto una nueva computadora cuántica, con 53 qubits. Cuando se comercialice, este modelo se convertiría en el más potente dentro de la gama comercial. Acabamos de ver esta historia, que me imagino que para ustedes, mucho más que para mí, tiene cosas que les faltan. Así que nuevamente no intervengo. Quién habla primero, quién dice lo que sea, pero complementen o opinen, no repetir, ¿de acuerdo? ¿Quién empieza? Voy a empezar yo. ¿Así? Sí, uno de los temas que pasaron por alto muy rápidamente y que me hubiera gustado que hicieran más énfasis es cuando ellos dividen la historia de los ordenadores, dicen que el paso de la tercera generación tiene que ver con el surgimiento de Internet. Y simplemente dicen, en este momento se conectaron a Internet los ordenadores y por esto hay un cambio generacional porque de repente tenemos la capacidad de conectarnos. Internet es un tema gigante, ¿no? Claro, no es un documental sobre Internet, sobre supercomputadoras, pero no explicaron todo el trasfondo que hay, todo el proyecto masivo que fue el desarrollo, la invención de Internet, la cantidad de intereses distintos que estuvieron aquí, y eso hubiera sido muy interesante haberlo tocado. Esa fue una de las cosas que dejaron sin mencionar. O sea, el tema Internet propiamente. ¿Usted está de acuerdo en eso? Es que influyó muchísimo. Que se tenía miedo de que los datos, o sea, los centros de datos donde estaban las informaciones importantes durante la Guerra Fría se bombardearan, y lo que hicieron fue desconectar Internet. Pero esto llevó que la información tenía que perderse y se mandaba de manera separada. Y todo eso llevó a la idea de que había que poner información desde distintos lugares. Y eso es lo que hace, por ejemplo, que cambie la manera de pensar de las computadoras, de tener 20 computadoras que la usaban las grandes compañías, a tener gente que ponía información desde distintos lugares, que es lo que tenemos hoy, desde tu teléfono, desde el mío. Todos subimos a las redes sociales y se sabe lo que tú comes en todo momento. Usted está hablando de un tema que a mí me da para dos preguntas. Primero, una de Internet, pero tiene que ver con la segunda, que no creo que no aparece en el documental por ninguna parte, la segunda que quiero tocar. El primer tema es el control o no que hay con Internet, si es un mito, si es teoría de la conspiración o si es real. Y lo segundo es quién financia todos estos proyectos, porque muchas veces, no siempre, pero después se ha conocido que fueron militares quienes financiaron muchas de estas investigaciones. Y quiero saber hasta qué punto es real, no es real. Vamos a empezar por lo primero, ya que estamos hablando de Internet. Aquí se hizo un programa, cuando se cumplió no sé qué aniversario cerrado de la creación o de la primera conexión esta
de máquinas o el 30 inicio de años, Internet, algo así. Es un inglés que tiene el título de Sir, ¿no? Tim Berners-Lee. Ajá. El inventor de la World Wide Web, o sea, el inventor del Exacto. protocolo por el que tú accedes a una página web hoy. Eso viene después de Internet. Él hizo una carta abierta que aquí la publicamos, la pusimos en el programa a partir del aniversario con sus satisfacciones e insatisfacciones. Creo que era 30 años. 30 Era 30 años después. 30 años después. Ahora, en aquel documental, yo recuerdo que él contaba la anécdota que los científicos, en un receso de un almuerzo, creo que era, se reunieron en un patio abierto para que los militares no los pudieran escuchar, decía él. Contaba él, no soy yo, lo contaba él, porque era una instalación militar, que era quien estaba financiando, bueno, usted lo dijo, era el miedo a que un ataque destruyera todos los datos en un solo lugar. Cómo dispersar los datos de manera que no quedaran destruidos, ¿no? Algo así. Él dice que ellos se reúnen en el patio, y entre ellos hablaron y más o menos acordaron o llegaron al consenso de que lo que vayamos a crear, nosotros los científicos que estamos aquí, las grandes mentes, sea algo que ningún militar pueda controlar. Claro, ellos estaban pensando en los militares en ese momento, trabajaban en una instalación militar, pero crear algo que nadie pudiera controlar. Hoy, al cabo de más de 30 años, la Internet de hoy, ¿se cumplió el sueño de ellos o no? ¿Internet es controlable o no es controlable? ¿Se puede controlar o no? ¿Y por quién? ¿Cómo? ¿Quién habla de eso? Pues yo. Voy a decir que parcialmente. O sea, no hay ninguna persona o ninguna institución en el planeta con el poder de apagar Internet entero. Empezando porque tienen los Estados Unidos y los chinos y simplemente hay una barrera ahí, uno no puede apagar al otro. Pero el sueño original del Internet, como lo vieron estos científicos, es que todo el mundo pueda tener en su universidad, en su oficina, en su casa, una computadora conectada con otras computadoras, y de esta manera tú accedías a la red y nadie podía quitarte de ahí porque tú eras dueño de tu infraestructura, dueño de tu hardware. Y eso no sucede hoy. Tú te conectas a Internet a través de un proveedor de servicios que es una empresa, y esa empresa a tu casa le puede quitar el Internet, puede filtrar lo que tú recibes, puede evitar que vea ciertas páginas, puede, excepto que use ciertas técnicas de encriptación, puede ver lo que estás descargando y puede decidir que cierto contenido no lo puedes ver. O sea, que sí te lo controla la compañía a la cual tú le pagas por el acceso a Internet. Pero además eso es hablando de hardware, o sea, como tal, las máquinas donde está Internet. Pero si estamos hablando de lo que ves de Internet, lo que percibes de Internet, que no es todo Internet, Internet tiene demasiado, a nadie le da tiempo a leer todo Internet. Lo que tú ves de Internet es lo que tú filtras a través, por ejemplo, de un motor de búsqueda que es Google, o a través de una red social que es Facebook. Y esas sí pertenecen a una compañía particular que sí tiene el poder, e incluso es dueño de lo que tú subes ahí, como Facebook. Pero es que hay gente que dice, no, yo puedo subir a Facebook lo que yo quiera. Nadie me lo impide. ¿Qué usted diría? No, Eso es cierto, tú puedes subir lo que tú quieras. Lo que pasa es que una vez que tú lo subes, dejas de ser totalmente dueño de eso porque tú firmaste el primer día que entraste a Facebook, a lo mejor no te acuerdas. Le diste clic a un botoncito que decía que lo que ellos tienen ahí es suyo y, por ejemplo, pueden usar tu foto para hacer pornografía si quieren. Pero ni siquiera es lo que tú quieras. O sea, hay unos términos de servicio. Esto es un producto de una empresa privada. Hay unos términos de servicio que dicen, usted no puede subir, qué sé yo, imágenes violentas, propaganda nazi, un conjunto de cosas que tú dices muy razonable. Pero hay un conjunto de gente empleada por Facebook que revisa si lo que tú estás subiendo cumple con esos términos de servicio, y pueden decidir que una información que tú pusiste ahí, un video que tú compartiste con tus amigos, incumple esos términos y tienen todo el derecho a Pero además no hay quitarlo. ninguna ley al respecto, o sea, lo está decidiendo una compañía privada por la que nadie votó ni decidió si lo que estaban haciendo estaba bien o mal. Ellos mañana pueden decidir que quieren ser racistas y nadie se lo puede impedir. O sea, Nadie. ahora mismo, por ley, No hay leyes supracompañía, vamos a decir, que sean estatales, federales en Estados Unidos, por ejemplo, que sean de obligatorio cumplimiento para las corporaciones. No, eso es un gran... estamos empezando, pero falta muchísimo. No, pero por muchísimo. ejemplo, una de las cosas en los Estados Unidos, una de las cosas que la gente siempre saca como defensa es la segunda enmienda, ¿no? De yo tengo derecho a la libertad de expresión y nadie puede evitar que yo diga lo que yo quiera decir. Y lo que dice la Constitución es que el gobierno no puede evitar que tú digas lo que quieres decir, pero no dice nada a las empresas privadas. Por eso en un restaurante dice, usted no puede entrar sin camisa.
Eso sería una violación de tus derechos si de verdad fuera tan abierto. No. Cuando usted pone contenido en YouTube, en Facebook, en Twitter, está suscrito a las reglas de un negocio, y ese negocio puede decidir que el contenido que tú pones ahí no cumple cualquier tipo de arbitrariedad y por tanto quitarlo. Twitter decidió bloquear a Trump, que era el presidente de los Estados Unidos, y lo silenció. Pero creó una red, ¿no? Trump entonces, con un grupo de gente, crearon otra. Pero no puedes usar mi plataforma, te prohíbo mi plataforma, que es a la que tienen acceso a todos los demás, te silencio, porque tú no tienes acceso a las otras plataformas. Y incluso le fue complicado. Ahora, no, y además estamos hablando de los grandes, un presidente de uno de los países más importantes del mundo, pero a ti, a mí, a cualquiera que tenga un montón de seguidores, yo te quiero silenciar mañana como empresa, que además los gobiernos pueden influir sobre esas empresas, y pueden silenciar a cualquiera. Entonces, sí tienen decisión sobre lo que tú vas a hacer. Coge cualquier conflicto internacional, coge el conflicto Rusia-Ucrania o coge el conflicto Israel-Gaza y busca en Twitter y te vas a dar cuenta que la información no sale pareja, sale lo que a cierto lado le interesa que salga. Y el periodista que está dando la opinión alternativa, no importa cuántos seguidores tú tengas. Y además eso es intencional, pero el problema de este fenómeno es que no solo es intencional, hay un montón de sesgos que se filtran incluso de los propios algoritmos que utilizan para revisar estas cosas, y eso se filtra. Pero bueno, yo creo que ya esto se nos está saliendo más hacia el programa de la segunda semana que hacia este. Ustedes decidan, si lo vemos ahora o la próxima semana, tenemos tiempo. Pero de todas maneras, creo que usted dijo, déjeme citarla a usted ya como un clásico hace unos minutos, que esto está empezando y puede ser que se regule, puede ser que se controle o no, ¿no? Pero yo me refería en la historia, que es lo que vimos en este documental, esa anécdota de internet de cuando surgió y el sueño que ellos tenían, etcétera. Claro, a lo mejor, repito, era más con la cosa de los militares, que ellos trabajaban en una instalación militar en ese momento. Ahora, volviendo al documental, superordenadores, supercomputadores, ¿qué otra cosa tienen ahí que les haya llamado la atención, que quieran complementar, etcétera? A mí me pasa que hablan de la última generación, que hablan igual de inteligencia artificial, que hace la diferencia en que intentaron integrarla al sistema operativo y no se pudo. Yo creo que es que están hablando de tener a un ordenador como un robot humanoide de ciencia ficción. Muchas GPT ahí. Exacto, pero realmente inteligencia artificial integrada a los sistemas operativos la tenemos en el teléfono. O sea, mi teléfono decide qué aplicaciones me mantiene abierta en RAM y cuáles me cierra, usando un algoritmo de inteligencia artificial. Que yo creo que es una cierta imprecisión que se les queda ahí, que ya la inteligencia artificial se usa para todo, o sea, y a muy bajo nivel en las computadoras. Tanto, vamos a decir, para diseñarlas, que hoy en día un circuito integrado, ellos ponen las imágenes pero no lo dicen, nada más se puede imprimir por robot, porque nadie puede imprimir, editar un hardware con ese nivel de precisión que solo lo puede hacer una máquina hoy en día. Hubo una época en la que se reparaban computadoras y se reparaba un trozo de un transitor, se sacaba y se ponía otro. Ya hoy nada de eso se puede hacer. Es una pieza que tiene muchísimas capas y tú o la botas y pones otra, o te compras una computadora nueva, pero ya no es reparable por partes. Aquí también se hizo ese programa, se hicieron dos memorables, recuerdo. La obsolescencia programada. ¿Eso es obsolescencia programada o es un avance tecnológico? Hay varias cosas que están pasando. Por un lado, es verdad que la tecnología fundamental de las computadoras, que es a qué tamaño yo puedo hacer un transitor. El transitor es la pieza más pequeña que hace cualquier cálculo, ¿no? El tamaño que tú puedes hacer un transitor ha disminuido a lo largo de los años. Y entonces hay una ley famosa, la ley de Moore, que la dijo un administrativo de IBM hace 60 años, que básicamente dijo, cada más o menos 18 meses se duplica la cantidad de transitores que uno puede poner en una pastilla. Y si esto sigue siendo así, esos años 60, si esto sigue siendo así, en el 2000 no sé por dónde andaremos, ¿no? Y lo que ha pasado es eso, que más o menos cada un año, 2 años, se duplica la capacidad de cómputo de las computadoras. Entonces, es verdad que si yo tengo la capacidad de hacer tecnología que es el doble de buena de la que hace 2 años, no tiene sentido que tú tengas una computadora durante 10 años, porque al cabo de 10 años has duplicado 5 veces, por tanto has multiplicado por 32 el poder de cómputo. Eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es que Epson te venda una impresora, o Hewlett Packard te venda una impresora, y cuando se te rompa el tonel de tinta te digan, no, para comprar el tonel de tinta tienes que venir no hay manera de repararlo, no puedes abrirlo, no, es otra cosa totalmente distinta, que es tratar de que tú el hardware
no lo repares por ti mismo y no hagas ningún tipo de modificación ahí para que tengas que ir con la compañía a comprarlo, ¿no? O sea, que hay de las dos cosas. Hay de las dos cosas. Hay un avance tecnológico indiscutible y también hay algo de obsolescencia programada para que tengas que volver a comprar. Tu teléfono no es el doble de mejor que el teléfono que tenías hace un año y medio y sin embargo el que tenías hace un año y medio ya vale la mitad del precio y las aplicaciones nuevas no se instalan en ese teléfono y más o menos tienes la misma cantidad de memoria RAM que tenías hace 2 años. Pero las aplicaciones nuevas te dicen, no, en Android 11 no funciona en Android 13, qué sé yo. Y eso es intencional. Eso es intencional. Eso es intencional. ¿Usted está de acuerdo? Porque veo que todo lo que ha dicho, usted está de acuerdo. No estoy segura si estoy totalmente de acuerdo, pero sí, el problema es que además hay un problema de sencillamente no me preocupo por lo anterior porque todo el mundo va a tener uno nuevo, que también se vive hoy en día, que a lo mejor no es que está tan pensado con la mala intención de que no lo cambies, como que no es importante. No, pero depende, pero Apple te hace eso. Ese es el motivo Sí, por el cual yo no uso Apple. Apple te dice, saqué la versión nueva de mi navegador. No puedes entrar a una página web sin estar en la versión nueva del navegador. El navegador no corre en la versión vieja del sistema operativo. El sistema operativo nuevo no corre en el hardware viejo. Y te empiezan a echar para atrás y te obligan a comprar una computadora cada 2 años, porque si no, no puedes actualizar el navegador, no puedes actualizar el sistema operativo, no puedes actualizar qué sé yo, y ya simplemente no puedes entrar a Facebook. Y eso sí es totalmente intencional. No hay necesidad de decir, una computadora de hace 3 años hace todo lo que hace falta hoy en día y sin embargo... A ver, es que el poder de cómputo ha mejorado tanto que no tiene sentido. Fuimos a la luna con computadoras mucho peores de lo que tenemos hoy en día cualquiera en un celular. No, peor que un Nokia de esos, los viejos que se caía. Bueno, pero es que ahí va la otra pregunta que yo le iba a hacer. ¿Ustedes creen que aquí en el documental falta, por el conocimiento que tengan, siendo honestos y objetivos, algo no estadounidense en esta historia? El documental está muy sesgado hacia el desarrollo de la computación en el mundo occidental, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, incluso hablan un poco de Japón, pero por ejemplo no mencionan para nada el mundo soviético, ¿no? Y hay todo un historial igual paralelo al momento que Turing y von Neumann en Estados Unidos y en Inglaterra estaban desarrollando las primeras computadoras electromecánicas, en el mundo ruso, mundo soviético, también había... tenían sus propios paradigmas, sus propios hardware, su propia manera de hacer las cosas, y hay un momento en que la tecnología de ellos se vuelve obsoleta y realmente la forma en la que hacían computadoras resultó que no escalaba, ¿no? Que no funcionaba más. Pero sí hay un periodo ahí en los años 60, 70 en que son importantes. Y bueno, son tan importantes que pusieron el primer hombre en el espacio, pusieron el primer perro en el espacio, etc. Hicieron cosas que requerían de una tecnología y un poder de cómputo que no se lo compraron a los americanos, lo desarrollaron ellos mismos. Lo desarrollaron ellos mismos, aunque dicen que en el espionaje de la Guerra Fría hubo de todo ahí. Eso puede ser, y hay que ver si el cohete del lado allá... También hicimos Nosotros también espiamos. Nosotros también hicimos computadoras aquí. La SID 201B se llamaba así, ¿no? Y la SID 201A, que vino primero. Vino primero. Pero es que a mí no se me olvida el B porque creo que el profesor mío, Néstor del Prado Barça, en la escuela mía, creo que era esa, las tarjetas, ¿no? Eran unas tarjetas con huequitos, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Tarjetas perforadas. Tarjetas perforadas. Y creo que era eso, ¿no? SID 201, creo que me tocó la B, ¿no? Sí, que fue la que más o menos se comercializó, digamos, se produjo a una escala que la había en los ministerios. Pero bueno, también tenemos nuestra pequeñito trocito de historia. Y tenemos entonces programadores, la primera generación de científicos de la computación que se graduaron de la facultad de nosotros, los profesores que hoy son los profesores que crearon la carrera, fueron parte del equipo que hizo los primeros compiladores, los primeros lenguajes de programación, los primeros códigos para esa computadora. Aquí estuvo uno de ellos, ¿no? Luciano. Luciano, en los programas del año millón, si no me equivoco, que habló de ustedes, ¿no? Fue como yo los conocí a ustedes, porque el profesor Luciano habló de ustedes aquí. Ahora, volviendo a el documental. En la concreta, en la vida cotidiana, hoy, 2024, ¿qué va a significar una supercomputadora o superordenador de esto? Porque yo estoy oyendo hablar hace creo que 1 o 2 años que las computadoras cuánticas, que si los chinos avanzaron por encima de los estadounidenses, que si la cuántico, ¿qué es eso? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué está pasando y qué va a pasar? Hay dos cosas distintas. Por un lado está los grandes clústeres de computadoras, los grandes centros de datos, donde tienes un poder de cómputo gigante, porque tienes muchas computadoras no tan poderosas, pero son muchas puestas en un centro de datos. Y lo que eso significa para ti es que Google es más rápido, Facebook es más rápido, y cuando haces clic en un video de YouTube,
lo ves en tiempo real. O sea, la manera en la que te beneficias de eso es que cualquier servicio que usas en Internet hoy, medianamente, incluso los servicios que son gratis, detrás tiene un gran clúster de computadoras, un gran centro de datos y esos servicios son mejores por eso. Pero los superordenadores como tal, que es vamos a intentar hacer algo monolítico, una computadora en una habitación con mucho frío, fundamentalmente se usan para cómputo científico. Entonces ahí puedes hacer cosas como, qué sé yo, sintetizar vacunas. Militar. Bueno, Cosas grandes, pero no solo científicos. No solo científicos, hay otros usos, claro, los sí, gobiernos. Exacto, pero no es para el ciudadano, es para cómputo, procesamiento, para resolver problemas complicados como esto, como sintetizar vacunas, como por ejemplo hacer simulaciones de, qué sé yo, los sismos para analizar el petróleo, ese tipo de cosas. O sea, esto sí necesitas Pero es computadoras. que ella potentes. mencionó algo que yo lo iba de todas maneras a preguntar. Usted, como siempre, se adelantó, ¿no? No se ría, es verdad. Yo he leído y quiero que ustedes me precisen cuánto es de real, cuánto de teoría de conspiración, cuánto de imaginación fecunda tiene de que muchas de estas cosas son financiadas u organizadas por los militares de las grandes potencias. Hay muchísimo financiamiento ahora mismo en toda la ciencia, incluso para universidades públicas, en paper, en tecnología de avanzada. Ahora mismo no, en Estados Unidos los militares inventaron Silicon Valley. Exacto. O sea, el concepto de Silicon Valley y de la universidad de la muchísimo. empresa salió del consorcio Pero militar. Silicon Valley no eran empresarios audaces que en garajes crearon cosas, etcétera. Sí, pero la idea de vamos a encadenar la academia con la empresa privada, con el gobierno, y vamos a crear una zona especial donde esta gente pueda desarrollarse, que no sé cuánto, viene posterior al proyecto Manhattan y a la idea de vamos a hacer grandes programas, y es una invención. Bueno, aquí se explicó, aquí hicimos unos programas de las historias, de los programas nucleares de los diferentes, y se explicó que en el proyecto Manhattan estaba uno que era muy brillante, que después fue de los creadores de los grandes avances de la computación en los 60, que estuvo allí, no me acuerdo ahora el nombre. Casi todas las mentes brillantes de los años 40 y 50 estuvieron en el proyecto Manhattan. Y entonces usted dice que desde que se creó el concepto este de Silicon Valley estaba integrado todo. Sí. Pero eso se repite ya en varios países del mundo, en China, en Rusia, ese mismo... No, tiene todo el sentido del mundo. Los militares, a ver, y esto no solo ocurre con la computación, la mayor parte de la tecnología civil que tenemos, los radares, los aviones, los telescopios, la resonancia magnética del cerebro, es tecnología que se desarrolló con fines militares, la GPS se desarrolló con fines militares, y posteriormente se le dio un uso civil, porque evidentemente hay mucho interés, los militares tienen mucho dinero y hay mucho interés en tener la ventaja sobre la otra potencia, ¿no? Bueno, es que el complejo militar industrial se basa precisamente que sea una empresa, el gobierno le financia investigación y desarrollo, que es el mayor costo, y después que los militares lo usan, pasa a aplicaciones de la vida civil, que es muy rentable. Creo que es algo de eso, ¿no? Sí, yo lo que quisiera agregar que además de la parte militar, que sí hay financiamiento militar y demás, pero hoy en día una preocupación importante en el mundo de la tecnología es que hay muchas empresas privadas dirigiendo el financiamiento y las líneas de investigación. Y esto está haciendo que, por ejemplo, se prioricen unas líneas sobre otras, se le dé mayor visibilidad, porque sencillamente las empresas privadas tienen mucho dinero. Y todavía, incluso con los militares, tú tienes el gobierno para regularlo, pero muchas veces en el sector privado, sencillamente se te sale de control. Depende incluso de la visión del futuro que tengan y puede variar mucho dependiendo de factores específicos. O sea, que si volvemos a la pregunta, sí hay financiamiento militar, pero cada vez hay más que no son militares. Por ejemplo, Elon Musk acaba de producir e introducir en un cerebro el primer dispositivo funcionando, que es ese tema se ha analizado aquí, lo que conlleva éticamente, desde todo punto de vista. Eso no es militar. Hay que ver, yo no sé exactamente, pero Microsoft, IBM, Oracle, Google, todas las grandes empresas de tecnología de los Estados Unidos tienen contratos millonarios con el Pentágono. OpenAI acaba de cerrar un contrato millonario con el gobierno de los Estados Unidos para darle servicios de inteligencia artificial al gobierno. OpenAI es la empresa que hizo ChatGPT. Es ChatGPT, lo que vamos a ver la semana que viene. O sea que todas estas empresas son empresas privadas, pero hay grandes contratistas que son el gobierno, no necesariamente, por ejemplo, Elon Musk, SpaceX. Hay que mandar cohetes a la luna, que los cohetes se... Claro. SpaceX funciona porque tiene una gran subvención del gobierno de los Estados Unidos, porque a la NASA le conviene
que haya una empresa privada desarrollando estos cohetes porque son otros mecanismos. Pero tiene una gran subvención del gobierno de los Estados Unidos. No necesariamente es militar en el sentido de que el objetivo de la aplicación es para hacer armas, ¿no? Pero sí es subvencionado por el gobierno. Pero es que el origen de los programas espaciales es que esos mismos cohetes eran los que después se le cambiaba la cabeza y se ponía una ojiva nuclear, ¿no? O cuando tú quieres poner satélites la arriba, potencia, la precisión de los cohetes, ¿no? Era así, y claro, en sus inicios. igual con los satélites. Yo quiero poner satélites de arriba para que tenga internet el mundo entero, pero también quiero tener satélites de arriba para tener vigilado al mundo entero. ¿Sí? Creo que en la guerra en Ucrania se han usado mucho los satélites en información para batallas y para cosas. Ahora Elon Musk tiene una compañía vamos a hacer internet distribuido por satélite, y con la idea de que no importa que tú estés en un lugar donde no haya acceso a internet, no haya celulares, tienes una conexión directa al satélite, y una de las cosas que hicieron fue probarla en el campo de batalla en Ucrania. Y ha habido problemas porque incluso en ciertos momentos decidió que no... El problema es ¿no? Ahora tienes una empresa privada y tienes un multimillonario que puede tomar partido. Y sus intereses políticos definen una cosa que está pasando de una persona que es un millonario, que yo no voté por él, no es una gente que está... Gobierno. Exacto, no es un gobierno, no es una institución pública, no se le puede... No es un gobierno, pero dicen que a veces son más poderosos que muchos gobiernos. Eso es lo que pasa. Y además, estas grandes compañías se rigen, están en un país, se rigen por una ley. No hay una ley internacional que decida que tiene que ser parejo para todo el mundo. ¿Por qué estamos hablando de que la privacidad en Facebook, que si la segunda enmienda, ¿qué haces tú que eres cubano preocupándote por la segunda enmienda de los Estados Unidos? Porque fue una compañía americana. Yo tengo el mismo acceso a esa tecnología, a las supercomputadoras, para virar al documental. Yo tengo el mismo acceso a las supercomputadoras que tiene cualquiera. No, o sea, yo puedo incluso decidir que no te las puedo vender, o que te las puedo restringir, o que te puedo restringir el uso online, que no tiene ningún costo, ¿no? Yo puedo decidir restringirte. La semana que viene vamos a ver que ChatGPT no lo podemos abrir aquí. Tenemos que encontrar el subterfugio para... ¿Ah, no? Sí, Hay que buscar... Te lo voy a enseñar. Hay mecanismos, hay cosas, hay opciones legales, hay clones por ahí, pero el ChatGPT de OpenAI, que todo el mundo entra, no se puede hacer desde Cuba. Está bloqueado. Y nosotros todo el que estudia computación en Cuba tiene historial de esto, de muchos recursos que no se pueden acceder porque una empresa te dice... pero está bloqueado por... Bloqueo. El bloqueo. Ah, ya. Siria, Corea del Norte, Cuba, qué sé yo, Irán, no nos toca. No nos toca. No nos toca. Sin embargo, hay empresas a las que no le importa, tú entras a YouTube y ves videos. Y Google dice, los videos se los enseño al mundo entero. O sea, que no es tan... Ahora, superordenadores, supercomputadoras, futuro, ¿qué nos espera, según ustedes, en los próximos 10 años? A ver, ¿qué ustedes creen? Por un lado, yo creo que más miniaturización, internet en todas las cosas, A ver, eso está ya a nivel popular, ya eso es popular. Eso parecía la superciencia ficción, la gente que cogía los teléfonos y hablaba por aquí, quería los relojes, y ahora es ya. Te monitorea el sueño. Pero la idea es esa, va a estar transmitiendo constantemente tu sueño, tu salud, tus latidos de tu corazón para mandar una ambulancia a tu casa, si eres una persona mayor y te caíste, o sea, va a cambiar incluso la percepción de cuando tú puedes dejar un niño solo en casa o un adulto mayor en su casa, una población que está envejeciendo, por ejemplo. Todo eso se va a revolucionar con estos nuevos dispositivos, sobre todo con miniaturización y con tecnología de cámaras inteligentes, de dispositivos inteligentes en la casa, el refrigerador, la lavadora, el agua, la electricidad. En el extremo contrario, el próximo cambio de paradigma de las supercomputadoras que todo el mundo espera es la computación cuántica. ¿Pero qué cambio concreto significa? ¿Qué cambio concreto significa esto? Todas las computadoras que tenemos hoy en día se llama computación clásica, es como se llama, ¿no? Funcionan bajo la física de toda la vida, de la secundaria y del pre, de los electrones y qué sé yo. La computación cuántica funciona con principios diferentes. Habría que traer un físico de mecánica cuántica aquí para que explicara estos principios, ¿no? Pero básicamente hay cálculos que son extremadamente lentos, no importa cuán rápida sea tu computadora, son extremadamente lentos, una computadora clásica, y los puedes hacer en una computadora cuántica extremadamente rápidos. En teoría, todavía no hemos logrado construir computadoras cuánticas tan grandes como para que esto sea significativo. Computadoras cuánticas más grandes que hay resuelven problemas que en una computadora clásica se resuelven también en segundos. Pero si tú logras escalar esto al nivel al que se espera, tú vas a poder hacer cosas como, por ejemplo, toda la criptografía que se usa hoy en día en los bancos, en internet, en el día a día, está basada en que es muy difícil resolver cierto problema matemático. Ese problema matemático es muy fácil de resolver con computadoras cuánticas. Cuando tengamos computadoras cuánticas al alcance de las personas, la criptografía entera tiene que cambiar. Ya hay investigaciones en eso, ya hay criptografía postcuántica, pero es uno de los grandes cambios que va a haber.
Déjeme ver si mi memoria y mi pobre cerebro no me traiciona, pero ese no fue el premio Nobel del 23 de física, que tenía que ver con la cuántica y la criptografía y las consecuencias para la criptografía. Creo que fue el 22, el 23, que vino aquí una doctora y habló mucho de eso, la que no le gustaba que hablaran mal de Einstein, que eso hizo época. Que había pasado algo que había hecho quedar mal a Einstein y entonces ella no le costaba trabajo. Una cosa muy bonita que pasó aquí. Pero algo de eso se habló, de cómo iba a cambiar la criptografía y cómo iba a cambiar todo, me recuerdo perfectamente. Fue un premio Nobel. Sí, sí. Que ahora sabemos que los premios Nobel son cosas que los premian ahora, pero hace 10 años que están andando y que ya funcionan y todo. Sí. Y no solo es la criptografía, por ejemplo, hay cosas como las simulaciones que tenemos hoy en día, o sea, que hacemos por computadora. Las simulaciones se usan para hacer predicciones de casi todo. El clima, por ejemplo, los huracanes. Eso con una computadora cuántica puede ser mucho más preciso y mucho más rápido que hacer que con una computadora normal. Mucho más realista. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a saber hasta dónde va a penetrar el agua en el próximo temporal. Con mayor precisión, exacto. Una computadora en cuántica. esa época con los cuánticos. Vamos a preguntarle a Elías Pila qué crees de eso. Que tenga una cuántica y diga, no, el agua va a llegar hasta tal lugar y no hasta tal otro. Hay escépticos, hay gente muy escéptica de la computación cuántica. Que no creen eso. Que el problema de la computación cuántica es que en teoría funciona. Sí, en teoría es verdad que es exponencialmente mejor, pero construir una computadora cuántica en la práctica que tenga el tamaño correcto está demostrándose muy complicado, porque hay muchos errores que se acumulan, etcétera, y hay problemas ahí de física que yo no tengo el conocimiento para entenderlos completamente, pero que todavía no estamos seguros de cómo resolverlos. O sea, puede ser que tropecemos con una pared tecnológica, no teórica, la física sí funciona, pero que no logremos construir la computadora cuántica tan grande como hace falta para que esto sea de verdad relevante. De todas maneras, es una de las áreas de investigación en que la mayor parte de las grandes empresas, sobre todo de hardware, le están poniendo ahora mismo muchos financiamientos, porque no se les puede pasar. Solo superado por la IA y ChatGPT. O sea, la cantidad de financiamiento para investigación y desarrollo De computación cuántica es grande. solo lo supera La inteligencia artificial. el programa de la semana que La viene. semana que viene. Eso es lo único que lo supera. ¿Qué se nos queda de superordenadores, supercomputadoras? ¿Se nos queda algo? Podemos hablar un poquito de aquí. Nosotros, por supuesto, los recursos que tenemos a disposición en la universidad, etcétera, son muy limitados comparado con lo que puede haber en una gran empresa de esta. Pero en Cuba, en la red universitaria, hay, en Las Villas, por ejemplo, hay un clúster de cómputo de alto que no tiene nada que ver con la supercomputadora 44 de Google, ¿no? Pero hay, en la red universitaria de Cuba, Y hay esfuerzos que son entre empresas y varias hay universidades. varios clústeres y varios equipos de cómputo de más alto poder que sí se utilizan. Los utiliza BioCuba Pharma para desarrollar vacunas, los utiliza la QP, la empresa de petróleo, para hacer análisis de la sísmica. O sea, que no es que tampoco estamos en el siglo pasado. Sí hay equipos de cómputo poderosos en Cuba y se utilizan justamente para hacer investigaciones y para... Aunque estamos lejos de lo que son los estándares internacionales. Bueno, a partir de eso le hago una última pregunta. En lo que se conoce como el sur, en el planeta, no creo que mucha gente quede en esa categoría de las grandes superordenadores y las grandes supercomputadoras, ¿no? Lo que pasa es que también este poder de cómputo de los grandes se alquila mucho a través de internet. O sea, tienes acceso a él. Se alquila. Sí, compras tiempo. Yo compro tiempo yo puedo estar en Sudáfrica, pero compro tiempo en una supercomputadora de Google y... Nosotros Lo pagas, cuesta centavos. Sí. O sea, Nosotros, muy por ejemplo, nosotros las investigaciones que hacemos las hacemos en colaboración con la Universidad de Alicante. Ellos tienen acceso al superclúster del Barcelona Supercomputing Center, que es uno de los más grandes de Europa, el más grande de España. Y bueno, en fin, es por un convenio académico, no es por un contrato, pero funciona exactamente igual. Tú puedes tener desde aquí tus experimentos corriendo allá en esa computadora. Entonces eso es un poco democratiza este Esa es la parte buena de Internet. Eso sin esa Internet es la parte buena. Sin Internet no hubiera sido posible. ¿Por qué usted se ríe? porque es verdad que sí, no hubiera sido posible. Es verdad que sí, porque bueno, ya aquí se nos acaba el tiempo. Los quiero invitar rápido a que me acompañen al momento de las interacciones. Ahí lo están viendo en pantalla. Tenemos 3 formas fundamentales. La primera, nuestro canal de YouTube. Mire, ponemos el programa de ustedes, va a YouTube, se sube y ahí usted lo puede ver, recomendárselo a alguien que no lo ha visto. Tenemos muchos televidentes en otros países que lo ven de esa manera y también opinar, participar. Posteriormente, le mostramos nuestra página de Facebook.
es la página del programa. Repito esto porque hay grupos de televidentes, grupos de amigos que han creado sus grupos en distintas plataformas, pero esta es la página de nuestro programa. Ahora tiene desde este domingo hasta el próximo sábado para poner ahí sus preguntas, sus opiniones, sus comentarios. ¿Para qué? Para que vayamos al tercer eslabón el próximo sábado a las 12:15 del mediodía en Radio Rebelde. Y yo lo tengo también como uno de nuestros más importantes eslabones en la interacción, aunque quizás sea la más antigua de toda la radio, ¿no? De todo esto que he mencionado, pero es muy importante. Van a estar este excelente y brillante matrimonio de doctores junto a ustedes para comentar, responder, compartir conocimiento y aprender nosotros de ellos. Así que los espero sábado 12:15 del mediodía en Radio Rebelde. Ya ustedes han estado, así que son veteranos. ¿Está bien? Ahí los vemos. Todavía no haga nada. Espera la próxima semana al próximo programa de Radio Rebelde. ¿Para qué? Para que, como siempre les pido cada semana, este sea solo un inicio para que usted busque, lea, vea, escuche, analice, profundice, alimente su cerebro para que, como siempre también les pido al final, saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes.